buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes día 2 de septiembre de 2025. Hoy ha habido Consejo de Ministros y ya sabíamos con antelación que el asunto que iban a tratar con más espectacularidad en esa mesa del Consejo de Ministros iba a ser la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Digo que lo sabíamos porque lo habían dicho por activa y por pasiva tanto la ministra de Hacienda como el presidente del Gobierno, que como saben anoche tuvo una comparecencia televisiva de la que después hablaremos. Sabíamos que el Partido Popular estaba en contra de esa condonación de la deuda, una cuestión de principios, entre otras cosas porque lo que está haciendo es, premiar a aquellos administradores que no han sido capaces de ajustar sus cuentas y de generar deuda. Y esto, pues, a quien más favorece es a los peores recaudadores o los peores políticos, que son básicamente los de Cataluña. De hecho, y esto ahora lo veremos, lo repasaremos enseguida, esto viene como consecuencia de una reivindicación que plantea Esquerra Republicana de Cataluña. Cuando se está estableciendo la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, una de las condiciones que pone Junqueras es condonación de la deuda. Él habla de la deuda catalana. A Junqueras el resto de la deuda le importaba un rábano. Y naturalmente el gobierno se comprometió a hacerlo y no tenía más remedio que hacerlo. No lo podía hacer de una manera tan descarada, no podía condonar solo la deuda de Cataluña. Y entonces, ¿qué ha hecho? Sacarse de la bocamanga una especie de artificio que es, yo voy a condonar la deuda de todas las comunidades autónomas, para que vean ustedes que no estoy beneficiando solo a una, lo cual es una trampa argumental, como luego veremos. Y a partir de este momento, porque esta decisión ya la ha tomado el Consejo de Ministros, ¿hacia dónde pasa el balón? Hacia el tejado del Partido Popular. Y eso hoy María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, lo ha dejado manifiestamente claro. Fíjense ustedes hasta con qué aparente chulería, por lo menos, ha hecho esta pregunta retórica. ¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Ustedes, los del Partido Popular, están en contra de esta decisión. ¿Y ahora van a ser tan valientes de renunciar a eso? Porque claro, dice el Gobierno, lo repasaremos enseguida, oiga, si yo le condono la deuda, todos los intereses que usted está pagando por esa deuda se lo ahorran. Y además yo le pido que lo dedique a gasto social, de sanidad, de educación, es decir, para los intereses básicos de los ciudadanos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que hay algunas comunidades autónomas como Cataluña que tenían una deuda muy elevada y que por lo tanto pagaban solo intereses de deuda, un dineral, y hay otras comunidades autónomas que apenas tienen deuda. Por lo tanto, se van a ver, por utilizar esa expresión, muy poco beneficiadas de esta decisión del Gobierno. De tal manera que a esa pregunta retórica que escuchábamos en boca de María Jesús Montero ya hemos tenido la primera respuesta. Protagonista, Juanma Moreno, presidente de Andalucía. La quita de la deuda no es favorable para Andalucía y por tanto yo desde aquí lo digo claro, nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España, por muchas razones. No es favorable para Andalucía, lo dice la AIREF, lo dicen las agencias de calificación, lo dicen los expertos de economía. Andalucía no tiene ningún problema de deuda, Andalucía no necesita ningún instrumento del Estado para financiarse. Por lo tanto, esta decisión a Andalucía no le va a beneficiar excesivamente. Es más, otros presidentes autonómicos del Partido Popular aducen otro argumento que también es un argumento que creo que es bastante razonable. Y es, oiga, usted lo que está haciendo es mutualizar la deuda. La deuda no desaparece, la deuda sigue existiendo. Lo que pasa es que en vez de pagar la deuda de Cataluña a los catalanes, pues van a pagarla todos los ciudadanos españoles. Y esto es algo que el Gobierno no puede ocultar. María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo ha reconocido. Esta normativa va a permitir que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda que pertenecían actualmente y que están ubicadas en el marco de las comunidades autónomas. Claro, vale, de acuerdo. Entonces, ¿y quién es el Estado? Desde el punto de vista financiero, ¿quién soporta las arcas públicas? Los ciudadanos. ¿Qué está usted diciendo? Lo que todo el mundo sabe, que al final esa deuda se mutualiza y que todos los españoles, independientemente de que vivamos o no en comunidades autónomas con más deuda, vamos a tener que hacer frente con nuestro dinero, con nuestros impuestos, a la deuda que han contraído por su mala gestión otras comunidades autónomas. Esto es así. Por lo tanto, claro que hay agravio. Hay agravio, ¿por qué? Pues porque usted está perdonando mucho más a unos que a otros. Esto es lo que niega el Gobierno. Bueno, dice, oiga, agravio ninguno.
Reconoce, eso sí, no puede ocultarlo, que naturalmente lo que pone en marcha este mecanismo ha sido la reivindicación que hizo en su día para votar a favor de la investidura de Sánchez el propio Oriol Junqueras. De hecho, esta condonación de la deuda parte de la negociación que tuvimos para la investidura del presidente con una formación política, con Esquerra Republicana de Cataluña, y el resultado de esa iniciativa que promovió Esquerra Republicana se generalizó al conjunto de comunidades autónomas. Bien, de acuerdo. No voy a dedicarle un minuto más. Luego ya en la tertulia tendremos la oportunidad de profundizar esta historia porque naturalmente está haciendo trampas a la hora de plantear el asunto. Tú perdonas a todos, pero a unos les perdonas mucho más que a otros. Y como estás detrayendo dinero del erario de todos los ciudadanos, tú como Estado vas a tener menos capacidad para invertir en servicios que hubieran redundado en beneficio de todos los ciudadanos. Ahora tienes 83.252 millones menos. Y por lo tanto vas a poder, en fin, hacer menos inversiones por esa cantidad que hubieran podido redundar en beneficio de todos los ciudadanos. ¿Y todo por qué? Porque necesitabas el voto de Esquerra Republicana de Cataluña. Aquí ya entramos en una cuestión política que es complicada. Luego se lo preguntaré a Esmeralda Ruiz, que de esto sabe mucho más que yo. Yo tengo para mí, esta es una impresión personal, que Esquerra muy contento no está. Yo no conozco a ningún independentista catalán que esté contento con el café para todos. Ellos lo que quieren es el hecho diferencial. Oiga, lo que haga usted con Extremadura, con Andalucía, con Galicia o con Castilla-La Mancha, me trae sin cuidado. Yo quiero lo mío. A mí no me trate usted como a los demás. Yo no soy como los demás. Por tanto, no estoy muy seguro, pero esto es una conjetura personal, que esto acerque a Esquerra Republicana de Cataluña hacia donde quiere el gobierno, que es al apoyo de los presupuestos generales del Estado. Lo que sí que tengo claro, y de esto también tenemos que hablar hoy con cierta profusión, es de los esfuerzos renovados del Gobierno por alcanzar la aprobación de esas cuentas. De hecho, ya lo saben, este es uno de los acontecimientos de los que hablaremos durante las próximas horas y seguro durante el día de mañana. La reunión que dentro de pocos minutos, pues estaba prevista a las 4:15 de la tarde y son las 4:08, tienen que en Bruselas protagonizar Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, y el señor Puigdemont. ¿Para qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Pues es curioso porque todo el mundo sabe de qué van a hablar. Por lo menos todos presumimos, van a hablar de varias cosas, pero que desde luego lo de los presupuestos va a salir a relucir, yo no tengo ninguna duda. Casi me apostaría a la parte izquierda del bigote. Por eso me ha sorprendido mucho lo que ha contado la propia María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le han preguntado eso. Oiga, ¿van a hablar de los presupuestos? Yo creo que el encuentro que se va a producir esta tarde es un encuentro que va en la línea de seguir ganando confianza mutua entre las distintas formaciones políticas. Y yo creo que eso es bueno para la convivencia y es bueno para el diálogo. Ahora, dicho eso, cada negociación tiene su afán. Y esto significa que cuando hablemos de presupuesto con Junts, será el Ministerio de Hacienda el que hable de presupuestos con Junts. Así que hoy no hablan de presupuestos, ¿no, señora Montero? ¿Usted cree? ¿De verdad lo cree? O por lo menos pretende que nosotros nos lo creamos. Yo particularmente no me lo creo, no le quiero engañar, yo no me lo creo. Claro que van a hablar. Es verdad que van a hablar de más cosas, de bastantes más cosas. Lo ha dejado inequívocamente claro Jordi Turull esta mañana, y además en términos amenazantes, porque esta es otra de las constantes. Cada vez que se produce un encuentro entre Junts per Catalunya y el gobierno, el que lleva la voz cantante es Junts per Catalunya, quien se permite el lujo de avasallar, dialécticamente hablando, de acobardar, de acojonar, diríamos en el castellano clásico, es Junts per Catalunya. De tal manera que Turull ha dejado muy claro, antes de la reunión de hoy de Bruselas, que o se cumple lo que ellos quieren, o que el gobierno se vaya buscando otros socios. Si això no té un avenç notori... Si no hay avances notorios en los próximos días y en las próximas semanas, tendremos que tomar una decisión. Nosotros firmamos un acuerdo muy arriesgado para la resolución del conflicto político y si no se avanza, no será por culpa de Junts, será porque Sánchez lo ha hecho muy mal. Que perd el senyor Pedro Sánchez serà perquè ho ha fotut molt malament. Bueno, para que vean ustedes cómo prepara Junts esa reunión con el señor Illa. No obstante, el gobierno tampoco crean que va a tener un ataque de dignidad. No, pues yo creo que llegará allí humildemente y ya dirá, bueno, pues lo que hacía Cerdán cuando fue a ver a Puigdemont. Todos recordamos aquel encuentro, así que no creo que haya nada nuevo bajo el sol. Bueno, esta es una reunión, insisto, de la que tendremos que hablar con profusión cuando conozcamos detalles. Todavía no ha empezado. Me contaba Esmeralda Ruiz que ya están las dos delegaciones allí en los aledaños,
los años, que por cierto no sé de dónde se van a ver físicamente. Es en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo. En una parte donde está instalada la delegación de la Generalitat, que por cierto tiene un coste, Luis, de 2 millones de euros, así que ahí es poco. Y es una de las que llevan más tiempo por parte de la Generalitat allí en el Parlamento. Bueno, hay movimiento de las delegaciones, no ha empezado todavía formalmente la reunión y por lo tanto no les podemos contar detalles. Lo que sí que podemos contarles, naturalmente, es el estado de malestar profundo que hay entre los partidos de la oposición, que ven este encuentro como algo antidemocrático, ha dicho el portavoz, bueno, el secretario general ya del Partido Popular. Es una burla y yo creo que en el fondo no es más que una cesión a sus socios que exigen un reconocimiento público institucional y desde luego así empieza el gobierno de Sánchez este curso político, ¿no? Mandando a Illa a reunirse con un prófugo de la justicia. Bien, no le gusta al Partido Popular y es lógico, ya lo sabíamos y tampoco aporta nada desconocido. El objetivo último de todas estas conversaciones, no digo que sea el exclusivo, pero uno de los más importantes es que el gobierno pudiera eventualmente aprobar los presupuestos, porque eso es lo que parece que va a ocupar sus esfuerzos más ímprobos durante los próximos días. Lo ha dicho María Jesús Montero. Ha habido un momento en el que me parece que ha sido Carlos Cue, no me quiero equivocar, creo que sí, le ha preguntado, pero dejemos de marear la perdiz porque muchas veces nos armamos un lío con esto de las, los problemas semánticos. El gobierno, lo dijo ayer el presidente del gobierno en la entrevista en Televisión Española, va a presentar los presupuestos, quiere presentar los presupuestos. Pero ¿eso exactamente qué significa? Me gustaría ser muy preciso porque luego nos liamos con las palabras, que hemos tenido mucho debate semántico. ¿Qué es exactamente presentar presupuestos? Presentar presupuestos es llegar hasta la votación de totalidad. Yo creo que no hay ninguna confusión semántica. Nosotros hablamos de presentar presupuesto porque su aprobación no depende del Gobierno de España. Y por tanto veremos después lo que los grupos políticos hacen en la votación de enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuesto. Bueno, esto nos lo aclara. Es decir, que el Gobierno tiene intención de someter a votación los presupuestos. Y ya veremos lo que hacen los grupos cuando se tengan que votar las enmiendas a la totalidad, que es el primer trámite que siempre, bueno, ya casi lo hemos olvidado, porque hace tanto tiempo que no se tramitan unos presupuestos, pero si echamos manos de la memoria nos acordaremos. Lo primero que se hace en el debate de plenario es debatir y votar las enmiendas a la totalidad. Si el gobierno pasa ese trance, a partir de ahí se empieza a negociar partida por partida los presupuestos generales del Estado. La pregunta tampoco tenía mucho interés porque la resolvió ayer el presidente del gobierno. Bueno, de acuerdo, ya sabemos lo que significa presentar los presupuestos. Ustedes los van a someter a votación. ¿Y qué pasa si pierden la votación? Ayer el presidente del gobierno dijo, pues no pasa nada, pues gobernaremos sin presupuestos. Hoy se lo han vuelto a preguntar a María Jesús Montero. ¿Y qué ha contestado María Jesús Montero? Exactamente lo mismo que el presidente del gobierno. Este gobierno ha dado muestra durante todo este tiempo que, a pesar de no tener unos presupuestos nuevos, ha podido subir el salario mínimo interprofesional, ha aumentado la política de becas, ha puesto en marcha políticas de vivienda, es decir, ha atendido a las necesidades de los ciudadanos, que evidentemente sería más cómodo, más ordenado hacerlo a través del proyecto de presupuesto, sin duda. Pero el Gobierno seguirá atendiendo a lo que motiva su presencia en Moncloa, que no es más que el interés de los ciudadanos. Con presupuestos o sin presupuestos. Por tanto, si alguien tiene, digamos, yo mismo creía antes del verano que si había una derrota en los presupuestos, el gobierno, por vergüenza torera, tendría más remedio que dimitir. Bueno, pues ya una vez más tengo que reconocer un error. No me ganaría yo la vida como profeta en absoluto. Y hay también un asunto que ha salido a relucir, era inevitable que saliera a relucir en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, y que es la consecuencia directa de una de las cosas que dijo ayer el presidente del gobierno en la entrevista televisiva. No es nueva, pero no deja de ser preocupante. El presidente del gobierno, hablando de los jueces, hablando de algunos jueces, dijo esto. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Bueno, yo les invito, esto lo hago con mucha frecuencia, a que ustedes lean todos los medios de comunicación que puedan. Y encontrarán en bastantes, en 3 o 4, informaciones bastante extensas a propósito del malestar que estas declaraciones, que acabamos de recordar, han provocado entre jueces y fiscales de nuestro país.
Es verdad que se dicen machadas, hablan de un presidente autócrata, por ejemplo. Lo que pasa es que se entrecomillan esas frases, pero no se identifica a las personas que lo han dicho. Ahora, vuelvo a repetir, cuando uno lee esas informaciones, y yo les invito a que lo hagan, uno llega a la conclusión de que el malestar es muy profundo. Bueno, nosotros en este programa hemos querido preguntarle la opinión a Sergio Oliva, que es el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, una de las asociaciones de jueces que tenemos en nuestro país. ¿Qué es lo que él significa? Escúchenle. No señalar qué jueces se refiere es un acto de cobardía. Impide precisamente que esos jueces defiendan su honor y mancha a toda la judicatura. Y resulta especialmente grave que lo diga el presidente del gobierno. De él, más que de nadie, esperamos prudencia y respeto a la justicia. Lo que dice el señor Oliva es verdad. Lo que pasa es que no es del todo correcto. Es verdad que él no cita con nombres y apellidos, me refiero al presidente del gobierno, a jueces, no habla de Peinado, aunque todos sabemos que era uno de los nombres que tenía en la cabeza. Lo que pasa es que después el presidente del gobierno dijo algo en la entrevista con Pepa Bueno que a mí, fíjense, particularmente, esta es una interpretación personal, lo reconozco, me escandalizó más que la que acabamos de escuchar y ha sido menos publicitada. Porque ahí, sin dar nombres, señala con toda claridad, y no a cualquier juez, no estamos hablando del juez Peinado, estamos hablando de magistrados del Tribunal Supremo. Este pasaje, lo recuerdo, se produjo cuando la periodista le pregunta a propósito de cómo está llevando el hecho de que sus familiares directos, su mujer y su hermano, estén siendo investigados por la justicia. Fíjense en la respuesta. Porque es inocente, porque creo en su inocencia, porque creo que, como dijo un voto particular que hemos conocido antes de que empezara el verano, en el mes de julio, pues un magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba. Fíjese la gravedad de lo que dice el presidente del gobierno. Un voto particular de un juez del Supremo que él da por cierto y que le permite sospechar que los otros dos jueces que tomaron la decisión de seguir adelante con el procedimiento lo hicieron sin pruebas. Esto significa acusar a dos magistrados del Tribunal Supremo de prevaricación. Tomar una decisión injusta a sabiendas. Tú te crees el voto particular y por lo tanto te crees que los otros dos jueces están haciendo adrede, con maldad, su trabajo profesional para perjudicar políticamente a tu mujer, en este caso concreto. A mí, insisto, esto me parece especialmente grave. Y corrigiendo con todo cariño al señor Oliva, digo, no les citó con nombres y apellidos, pero son perfectamente identificables. No hay pérdida de quien estaba hablando. Es absolutamente claro. Bueno, hoy a la portavoz del gobierno le han preguntado, naturalmente, por esta cuestión. Y la portavoz del gobierno, es evidente que no le va a llevar la contraria al presidente del gobierno, pero ha querido, digamos, echarle un poco más de leña a la hoguera. Porque fíjense la consideración que ha hecho en voz alta. Lo que ayer dijo el presidente del gobierno no es tampoco una opinión subjetiva, o mejor dicho, creo que es una opinión que está, desde luego, que es muy compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas, que no pasa nada por llamar también las cosas por su nombre. No sé en qué se basa la portavoz del gobierno para hablar de una inmensa mayoría. Lo que sí que les puedo decir es que en la oposición no opinan lo mismo. Escuchen a Miguel Tellado. Bueno, veo a un presidente muy desnortado y a mí me parece tremendamente antidemocrático ver a un presidente del gobierno atacar a los jueces en una intervención pública, cuestionando el trabajo de los jueces de nuestro país, y creo que eso no puede pasar en una democracia moderna. Martes 2 de septiembre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, pues acaba de comenzar en Bruselas esa reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Solo se va a permitir la entrada a los medios gráficos, por lo tanto no hay posibilidad, Luis, de preguntarles de qué van a hablar en esa reunión, pero estaremos pendientes para saber qué pueden contar después. Los presupuestos del 2026 se le resisten al gobierno. Veremos si no se acaban convirtiendo en el primer borrador del programa electoral y a falta de comprobar cómo acaba
buscaba esa cita en Bruselas, Pedro Sánchez no se puede permitir ni una sola derrota en el Parlamento. De ahí el empeño en cerrar el Congreso el 11 de septiembre, que finalmente el Partido Socialista ha conseguido. La Junta de Portavoces ha aprobado este martes la suspensión del Pleno para el próximo jueves con la excusa, lo saben nuestros oyentes, de que coincide con la Diada y hay que respetar las fiestas regionales. Ni en 2019 ni en 2024, que también coincidió la actividad parlamentaria con la Diada, se suspendieron las sesiones plenarias. Pero esta ocasión es diferente y el motivo es evitar que con la ausencia de los diputados de Junts y Esquerra se pueda caer una de las votaciones con tinte electoral clave para el Gobierno, que es el aumento de los permisos de paternidad. Esa es la decisión que se ha tomado la Junta de Portavoces en la mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar. Lo que se ha aprobado hoy es una nueva normativa que va a permitir vigilar y sancionar a los periodistas acreditados en la Cámara Baja. Primero fue amenazar a los medios con poder forzarles a revelar sus fuentes, después la Ley de Registro de Medios de Óscar López. Hoy lo que se ha sacado adelante el órgano que preside Francina Armengol es un texto para actuar de oficio sin necesidad de que exista además una queja previa. Bastará con el visto bueno de la propia mesa, donde el Gobierno tiene mayoría, para abrir un expediente sancionador contra un periodista. Lo ha denunciado la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. Lo dijimos, que la intención real no era sancionar a personas que puedan tener conductas reprochables, porque el propio reglamento ya establece los mecanismos para ello. Esto iba a cercenar derechos fundamentales, como que todos ustedes puedan hacer su trabajo y que la mesa decida qué periodistas vienen y qué periodistas no vienen a preguntar. Y evitarle al Gobierno y a sus socios pues que haya periodistas que les pregunten sobre cuestiones de corrupción o sobre cuestiones de las que no quieren contestar. ¿Quién se va a encargar de esta labor? Pues aquí también hay noticia, porque se va a crear un consejo consultivo que presidirá también Armengol, que asesorará a la mesa, también controlada por Armengol, de cara a un posible castigo a un periodista. Y la delegación de Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración convocada por Vox bajo el lema Vecino exige seguridad, prevista para dentro de 2 horas, frente al Centro de Primera Acogida de Menores Inmigrantes en Hortaleza. El motivo de la protesta, denunciar esa violación de una menor de 14 años cometida por un residente del centro el pasado sábado. Estas son las razones que ha dado Francisco Martín, delegado del Gobierno en Televisión Española. Y esta prohibición se justifica en 2 elementos fundamentales. El primero, la protección de los menores, porque estamos hablando de una concentración dirigida a hostigar a menores a las puertas de su domicilio. Y en segundo lugar, el informe de evaluación de riesgos por parte de la Policía Nacional ha determinado que el riesgo se considera elevado para una alteración del orden público. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido hoy en una declaración institucional para anunciar un paquete extraordinario de 350 millones de euros en ayudas directas para los afectados por la Dana. El pasado viernes se cumplieron 10 meses de la tragedia. Son aportaciones adicionales que se van a ingresar de manera automática a las personas que ya presentaron su solicitud y, como novedad, van a estar exentas de trámites burocráticos, es decir, que no van a tener que rellenar absolutamente nada. Mazón pide más ayuda al Gobierno central. Una vez más, este Consell, en nombre de esta comunidad, infrafinanciada y teniendo que hacer un esfuerzo increíble, cubre y protege a aquellos a los que el Gobierno de España deja fuera. Hoy, por cierto, la magistrada que instruye el caso, Nuria Ruiz, ha denunciado en un auto que se siente en el epicentro de una campaña, dice, difamatoria para apartarla de la investigación y señala a 2 personas concretas, a la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a quien fuera su segundo durante la gota fría, Emilio Argüeso. Y atención también a este titular, porque la juez del caso Negreira, que es Alejandra Gil, ha reactivado, Luis, las diligencias sobre el escándalo de los pagos del Fútbol Club Barcelona al ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira. Lo que ha hecho la instructora ha sido citar a declarar como testigos al actual presidente del club, a Joan Laporta, y a los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde. Lo tendrán que hacer el 25 de noviembre. Estamos hablando, por si nuestros oyentes lo han olvidado, de unos pagos por valor de 7 millones de euros que, según la excusa del club, se debieron a informes técnicos arbitrales. La Fiscalía señala que las declaraciones tanto de Laporta como de Luis Enrique y Valverde son especialmente relevantes. Y un titular más, que seguramente se perderá entre tanta actualidad, pero hoy el Gobierno, Luis, ha aprobado que va a iniciar el procedimiento para la determinación de la sede física del Centro Nacional de Vulcanología. ¿Por qué les estamos contando esto a los oyentes? Porque el anuncio no es nuevo. Resulta que fue un titular que se reservó la ministra de Ciencia en septiembre de 2022, a propósito del primer aniversario de la tragedia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, cuando los damnificados seguían denunciando que las ayudas no llegaban. Entonces Diana Morán nos dijo que sería un centro de excelencia y de referencia internacional, y 3 años después el Gobierno recicla el anuncio.
Es que te dejas de cualquier cosa. Lo anunció con 3 años de antelación. Al final han cumplido su palabra, para una vez que lo hacen.